Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy estamos aquí presentes para darles a conocer sobre el tema que vamos a trabajar durante esta semana que corresponde. Estamos viendo ya el tema del día de hoy, que tiene que ver principalmente con la hidrografía y los climas. Y en este caso nos vamos a centrar en lo que es todos esos aspectos, lo que es en el país. Para eso les vamos a mostrar lo siguiente. En el cual tenemos ahí como título, podemos observar en la pantalla, la hidrografía y los climas. En este caso, cuando nos podemos nosotros a pensar un poquito con respecto a la hidrografía y los climas, podemos decir lo siguiente: el agua es un recurso fundamental que permite el desarrollo de la vida. Entonces, cuando hablamos del agua, entonces es ahí donde hablamos nosotros de la hidrografía, que es la parte de la geografía física que estudia el conjunto de aguas de la superficie terrestre. La mayor parte del agua dulce que consume la población procede de las lluvias, de los ríos, de los lagos y manantiales, así también como de la fusión de los hielos de los glaciares y nevados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos principalmente de la hidrografía, hablamos de lo que acabamos de mencionar, hablamos principalmente del agua y la composición del agua, ¿sí? Pero también tenemos ahí dentro del tema lo que es los climas. Y aquí podemos observar ambas imágenes con respecto a la hidrografía, con respecto a los climas. Hay que tener en cuenta, jóvenes, y se había mencionado, que los climas es lo que se mantiene estable en un determinado espacio geográfico. O sea, no confundamos los climas con el tiempo. Muchas veces nosotros hacemos la errónea comparación de que cuando, en este caso en la ciudad de Iquitos, llueve o hace, digamos, mucho sol, decimos que está cambiando el clima. Entonces, partiendo de allí estamos dando una afirmación equívoca, porque el clima es solo uno, en el cual, si nosotros hacemos el ejemplo de la región, en este caso de Iquitos, de la ciudad de Iquitos, podemos hacer mención que la ciudad de Iquitos tiene un clima tropical, porque es cambiante el tiempo. Entonces lo que cambia es el tiempo, más no el clima. Cuando un tiempo está lluvioso, cuando un tiempo hace mucho calor, hace mucho sol, entonces ese cambio viene a ser el tiempo, más no el clima, porque el clima es uno solo. Entonces podemos aquí mostrar lo que es tanto la hidrografía con los climas, y también podemos encontrar dentro del tema lo que son los ríos y las cuencas. Los ríos pues son las corrientes de agua dulce que fluyen por un cauce definido hacia el mar, un lago u otro río. Todas las aguas que se unen para alimentar la corriente de un río constituyen una red hídrica que tiene que ver con el agua. El área natural donde se asienta esta red se conoce como cuenca hidrográfica, que está constituida por un río principal, sus afluentes, las aguas subterráneas, los lagos y las lagunas, ¿sí? Dentro del tema también encontramos las vertientes del Perú, ¿sí? Entonces podemos hacer mención de algunas de ellas, que son las vertientes del Pacífico, las vertientes del Atlántico y las vertientes del Titicaca. Cuando ustedes revisen el tema a profundidad, vamos a encontrar de qué trata todo ello. Ahora, cuando hablamos nosotros del tema en general, también encontramos el tiempo atmosférico y el clima, ¿ya? Dentro del tiempo pues encontramos, es el estado en el que se encuentra la atmósfera en un lugar y un momento determinado, ¿ya? Ahora, dentro de ese tiempo atmosférico y el clima también encontramos la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que se percibe en la atmósfera y que se expresa en grados Celsius. Cuando encontramos ese cero, ese puntito y C, ¿sí? Esas son las siglas, grados Celsius. La variación de la temperatura está determinada por los siguientes factores, en cuales nosotros debemos de conocer. Dentro de la temperatura encontramos la latitud, la altitud, la distancia del océano
y la dirección de los vientos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver principalmente la indicación, una pequeña introducción que tiene que ver con el tema. Y para variar vamos a encontrar aquí ya el desarrollo de la actividad y de qué manera se va a trabajar. Como podemos encontrar ahí el título ya ahí estipulado, que es la hidrografía y los climas. Tenemos como competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Tenemos como capacidad comprende las relaciones entre los elementos naturales. Y el desempeño, que le va a venir también a ser el propósito, es describe los elementos naturales y sociales de los grandes espacios en el Perú, en cual está pues el mar, la costa, la sierra y la selva, considerando las actividades a través de un artículo de opinión. Tenemos ahí los nombres y apellidos en el cual ustedes van a dar a conocer, grado y sección para ubicarlos de una manera más eficaz, el saludo respectivo, y tenemos ahí para iniciar la actividad donde dice utiliza tus saberes previos y los recursos apuntados por el desarrollo del trabajo. Vamos a utilizar el conocimiento empírico previo que ustedes manejan junto con la utilización de los recursos, que ya sabemos lo que encuentran en la plataforma. Y tenemos como la primera parte inicial un conjunto de preguntas donde nos dice la primera: ¿por qué es importante cuidar los ríos de nuestro país? Cuán importante esta pregunta, el cual ustedes tienen que tener un saber previo y dar a conocer por qué es importante ello. Tenemos como segunda pregunta: ¿cuáles son las principales diferencias entre los climas de la costa, la sierra y la selva del Perú? Ojo jóvenes, ubiquen los climas como les he mencionado, no el tiempo. En esta pregunta nos pide cuáles son las principales diferencias de los climas, no del tiempo, ¿sí? Y luego tenemos aquí qué tipo de clima predomina en nuestro país, en qué región natural se ubica. Prácticamente estamos en esta parte de la tarea que tiene que ver con la especificación de los climas, ¿sí? Ustedes tienen que detallar ahí, dar a conocer de acuerdo a las preguntas. Luego tenemos las vertientes del Perú. A ver, aquí en esta parte del trabajo nos dice la pauta: observe el mapa de ríos y vertientes del Perú de la página 161 del texto escolar. Van a ubicar las vertientes y los ríos en el mapa del Perú de la página que nos indica, para que luego ustedes van a leer el diálogo que realizan estos niños dentro de ellos y desarrollan lo que se indica. Por ejemplo, tenemos ahí donde dice tenemos aquí el niño, tenemos el mismo niño, pero la simulación es de que son diferentes y diferentes diálogos. Nosotros viajamos por el Amazonas. Vamos, por ejemplo, a la escuela. Gracias al río podemos comunicarnos con otros caseríos y llevarlos y llevar nuestro producto nuestro producto para venderlos, dice. Luego tenemos el siguiente escrito: en Colcabamba nos dedicamos a la agricultura. Aquí se ha construido la más grande hidroeléctrica del país, Santiago Antúnez de Mayolo. En ella, la represa de Tablachaca almacena y regula las aguas del río Mántaro. A ver, tenemos dos escritos de dos tipos de vertientes del país, del Perú, y aquí tenemos ambas imágenes sobre los diálogos de los niños, donde dice embarcación con pasajeros en el río Amazonas, lo que da a conocer en el primer diálogo, y el segundo diálogo, represa de Tablachaca en el río Mántaro. Entonces vamos a encontrar aquí dos interrogantes que tienen que ver con ese diálogo y con las imágenes que estamos mostrando, donde nos dice ubiquen el mapa de los ríos que representan en las imágenes. ¿Qué actividades económicas se pueden desarrollar gracias a los ríos? Entonces ustedes van a dar a conocer una vez que han revisado el diálogo junto con las vertientes que nos indican en el mapa.
¿A qué sistema hidrográfico pertenece cada uno de los ríos mencionados? Con la ubicación ustedes van a dar a conocer la respuesta. Solamente tenemos dos interrogantes sobre eso. Luego encontramos un cuadro donde vamos a ubicar la diversidad climática en el Perú. Vamos a hablar lo que es ya la diversidad de climas que hay en el país, y para ello vamos a desarrollar este cuadro donde nos dice la pauta: revisa el documento 7 de la página 163 del texto escolar. Luego complete el siguiente cuadro colocando el nombre de las regiones según el clima que representa. A ver, tenemos aquí en la primera parte, en la primera columna del cuadro, climas desértico 1 y desértico 2. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿A qué tipo de región o qué tipo de región tienen estos tipos de climas? Pueden ser más de uno, pueden ser más de dos, ustedes lo van a mencionar ahí, ¿sí? Por eso tienen que revisar la pauta que nos está indicando. Luego, climas templado y templado lluvioso. ¿Qué tipo de regiones tienen este tipo de clima? Entonces eso ustedes van a darlo a conocer. Y luego tenemos también climas frío y de puna. También vamos a dar a conocer qué regiones contienen ese tipo de climas. Entonces, así sucesivamente vamos a ir completando los espacios en blanco del cuadrito. Y para la culminación de la actividad nos piden como producto: elabora un artículo de opinión sobre el tema de la hidrografía y los climas. Ustedes van a opinar sobre el tema en sí, sobre de repente la importancia que tiene el estudio de la hidrografía y sobre el estudio también de los diferentes climas, ¿sí? Este es un tema general amplio, pero empiecen sus artículos de opinión hablando del tema en general y especificando principalmente lo que se caracteriza en el Perú, ¿sí? Porque de eso también se trata el tema. Entonces ustedes van a hacer van a elaborar un artículo de opinión sobre la hidrografía y los climas, ¿sí? Entonces, jóvenes, eso sería todo con respecto a la explicación y al desarrollo que tiene que ver con la actividad de esta semana, ¿sí? Esperando, jóvenes, que sigan cumpliendo con la actividad en su desarrollo, y también que principalmente se envíen los trabajos a través de la plataforma, ¿sí? Como bien sabemos, es la primera instancia de entrega. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima, y sigan cumpliendo con sus trabajos.